Ahora bien, en otro de esos temas que posiblemente a muy poca gente le interese, les voy a comentar algo. Estaba recordando hace algunos años cuando hacía contenido sobre otra clase de cosas, entre ellos principalmente hace mucho tiempo sobre temas de ajedrez, sobre temas de administración empresarial, después inversión de alto riesgo, incluso videojuegos. Mucho del contenido que hacía era porque quería tener un lugar donde acumular los videos, y en aquellos tiempos únicamente había posibilidad de acumular videos, no sé, en DVDs, en memorias USB, las cuales eran de muy poca capacidad, así que comencé a utilizar YouTube y poco a poco empecé a compartir algunos videos, ya sea que los pusiera en público, que les mandara el enlace para que algunas personas que iba conociendo en mi día a día fueran o tuvieran la oportunidad de opinar sobre el tema que estábamos tratando. Entonces, en una de esas ocasiones, en un momento que estaba platicando con otra persona con la que estábamos llevando a cabo un trabajo sobre el tema de las criptomonedas, cuando en aquellos tiempos nadie creía en las criptomonedas, pues estamos hablando de hace casi 10 años. Entonces me dice, oye, ¿sabes? Estaría muy interesante porque, mira, mi papá está muy involucrado en ese tema, en el tema de la economía, en el tema de las finanzas. Y de hecho, precisamente, le había comentado acerca de lo que tú haces, acerca de lo que tú realizas y de cómo te estás involucrando en los diferentes temas en el día a día. Así que, ¿te gustaría acompañarnos a una junta para que, no sé, veas cómo se está trabajando en este momento en la empresa? Si hay algo que puedas comentar, pues lo aportes y después ver qué podremos hacer para aplicar eso que está surgiendo ahora en el mundo de las criptomonedas con las finanzas, o cómo se podría aprovechar mejor. En pocas palabras, él se imaginaba que, por ejemplo, cuando yo hago videos, regularmente, pues lógicamente tengo que comentar qué es lo que veo, qué es lo que opino, qué es lo que puedo considerar, qué es lo que analizo. Se imaginaba que iba a ser algo similar. Entonces, llegamos. Cabe mencionar que él lo había conocido precisamente porque me lo había encontrado anteriormente en varios torneos de ajedrez y pues coincidíamos en algunas cosas. Entonces, llegamos y inmediatamente me di cuenta que su papá tenía un estilo que me agradó porque era más de un pensamiento más lógico, matemático, más enfocado a la objetividad. Me agradó bastante. Entonces, pues simplemente pasamos. Empezaron a comentar acerca de cómo pensaban invertir las finanzas de la empresa, acerca de qué cosas pensaban comprar, cuánto pensaban invertir en divisas. Y en ese momento pasó algo muy interesante. Realmente me di cuenta que la idiotez no es únicamente por niveles sociales bajos, sino también niveles sociales elevados. Entonces, la junta duró como cerca de 4 horas. Y después de que salimos de ahí, me pregunta, que era el papá de mi amigo, me pregunta que qué me había parecido. Y yo le respondo que muy bien. Bueno, que había muchos temas importantes que habían tratado, que había muchos datos que me habían dejado pensando, analizando, y que está muy muy bien. Entonces, ya después me dicen, ¿te aburrió? ¿No te gustó?
Y yo no, sí, pero estoy pensando muchísimas cosas. Y me dio mucha curiosidad que me hicieran esa pregunta, que si me había aburrido, que si no me había gustado. Dije, no, si al contrario, me pareció bastante interesante. Y cuando di esa respuesta, como que no lograban descifrar si lo estaba diciendo de forma sarcástica o realmente lo estaba diciendo porque me había parecido muy interesante, cuando la verdad es que sí me había parecido muy interesante. Que había cosas en ese momento que según yo podían tener muchísima utilidad, sobre todo en el mundo de las criptomonedas y de la inversión de alto riesgo. Por lo cual tenía tanta información, tantas ideas, y ya después, igual, o sea, el papá de mi amigo nos invita a comer, estamos comiendo, y pues yo estaba pensando, analizando, diciendo, ok, no se me había ocurrido esto. Podría ser muy buena idea. Cabe mencionar que en aquellos tiempos no era como que abrieras YouTube y encontraras tantísimo contenido como ahora. Por lo cual, para mí fue una super experiencia. Y me vuelven a preguntar que si algo no me había agradado. O que si estaba incómodo por alguna situación. Pero o sea, yo estaba piense y piense y piense y piense, diciendo, ya sé qué es lo que podemos hacer. Eso, porque hubo una parte muy específica donde se hablaron acerca de la inversión, que tenían pensado en ciertas divisas, y aparte, cómo pensaban usar el trading. En aquellos tiempos apenas se comenzaba a hablar en inversiones, bueno, el trading, en cuestión de inversiones. Y sí lo asocié por el tema de las criptomonedas, pero como también estaba incursionando en la parte de los videojuegos, dije, creo que parte del algoritmo que mencionaron ahí, que se lo piensan aplicar, podría servir para el tema de los videojuegos. Ya que ahora pues hay videojuegos muy avanzados, pero en aquellos tiempos el incursionar, el hablar del tema de realidad virtual no era como ahora, sino que era casi imposible de aterrizar esa idea. ¿Por qué? Porque dentro de la realidad virtual vas a requerir muchísimos escenarios, muchísimas alternativas, pero ahí me quedaba pensando y decía, pues es como el caso del ajedrez, todo basado en una secuencia, en una lógica. Y claro, pasa por mi idea lo de las criptomonedas y hacerme millonario en aquellos tiempos, pero siempre estuve muy consciente que era un riesgo total. Y que eso lo haría, o lo consideraría tal como era, inversiones de alto riesgo. No como para dejarme llevar y emocionarme. Aunque ahora que lo pienso, 10 años después digo, de haber hecho una apuesta así, de por lo menos una vez haberme emocionado y haber ido con todo, pues en mi situación económica en este momento, a ver, pues con decirles, de haber hecho una inversión de tan solo en aquellos tiempos de $1,000, pues esos $1,000 hubieran pasado a ser más de $10 millones. Pero bueno, estoy muy consciente que era un riesgo y por eso no lo pensaba correr. Pero quedé tan impresionado en aquellos momentos de todo lo que se podía aplicar acorde a lo que habían comentado, y que ninguno de esas personas que estaban ahí sentadas me quedaba pensando como que sí, o sea, lo sabrán y darán eso por hecho, y por eso es que nadie lo comentó, o de verdad todos esos especialistas, toda esta gente que se dedica a esto, no lo habrán notado. Entonces dije, no, es muy poco probable que no. Y mientras estábamos comiendo yo estaba así como idiota pensando en todo eso. Entonces pues ya nos vamos. Y por último me dicen, oye, pero entonces tú regularmente haces videos o haces grabaciones.
en internet, porque todavía no era tan conocido el decir que YouTube, es más, la gente escuchaba YouTube en aquellos tiempos, hace 10 años, y pensaba que eran puras babosadas, ¿no? Así como que pues contenido sin relevancia y pues que habías grabado un elefante corriendo, bailando, cualquiera de esas cosas. No lo tomaban tan en serio como ahora. Y ya le respondo que sí. Y se ponen a checar un video y dice, oye, ¿y en este momento ya estás muy cansado? ¿O por qué ya se te acabaron las ganas de hablar? ¿O qué pasó? Así que mi respuesta fue, no. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente ahí en los videos hablo, porque pues tengo que dar la explicación yo. Pero fuera de eso, lo más probable es que no diga nada. Y ahora, ¿a qué viene todo esto? Mucha gente se imagina que, por ejemplo, si yo voy en este momento a hacer alguna cuestión específica del trabajo, yo soy la persona que más va a hablar. No, de hecho no, a menos de que sea necesario, porque yo sé quien tenga que presentar la idea. O quien tenga que presentar, o bueno, quien tenga que hablar a final de cuentas. Pero si no, créeme que no. O sea, la gente se imagina que yo sería la persona, o que soy la persona que así va en el día a día, hablando y hablando. No, la respuesta es que no, es así. Lo más probable es que no dijera ni una sola palabra, tal como en aquella ocasión no lo hice. Pero eso sí, pondría mucha atención a todo y cada uno de los detalles, no solamente de las palabras que dijera cada una de las personas, sino del énfasis que le ponen, de quién cruza miradas con quién, cómo se acomoda después de cierta pregunta, y sobre todo recordaría, si no todo, pero me aseguraría de poner suficiente atención como para poder recordar el 100% de las palabras que dijeron. Y yo, bueno, pues si me preguntaran, dependería mucho. Si se me diera la gana a mí hablar y decir qué es lo que opino, pues sí, diría qué es lo que opino. Pero por otra parte, si puedo salir de ahí sin tener que decirle a nadie nada, para mí mucho mejor. ¿Ok? Así que ahí está la controversia. Mucha gente cree que porque me ven haciendo contenido así en YouTube o en redes sociales, sí, lógicamente ahí tengo que hablar, porque si no hablo yo, pues quién va a hablar, ¿no? Pero no, por lo general no voy por el mundo diciendo qué es lo que tengo planeado, qué es lo que se va a hacer. No. Pero eso sí, poniendo mucha atención a todo y cada uno de los detalles, analizando y diseñando estrategias para buscar el momento más adecuado para su ejecución. ¿Ok? Así que para los que quisieran saber un poquito más de cómo sería mi día a día, pues así sería. Y para los que no querían saber, pero de todas maneras terminaron escuchándolo, pues ¿qué les puedo decir?